Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme aquí en un videito más. De verdad estoy muy agradecida con todos ustedes de que la verdad es que estén dándole tan buena vista al canal y que estemos subiendo y todo. De verdad estoy muy contenta y quiero empezar dando saludos porque la verdad es que he recibido muchísimo apoyo y hay gente que de verdad es bien constante y yo la verdad es que siempre los traigo aquí en la mente y digo siempre les tengo que mandar saluditos y voy a aprovechar rápido. El primero va a ser para una chica que me ha atendido muy bien también en una tienda de Fraiche, que ya está en la tienda de Fraiche de Price Shoes. Y es bien linda, de verdad, sabe mucho de perfumes, cada que voy me da recomendaciones y todo y me pregunta a ver cómo vamos en el canal y ella se llama Lidia Jazmín. Entonces yo desde aquí le mando un besito con mucho cariño porque de verdad siempre es bien bonito encontrarte gente bien, que se preocupe por ti, por cómo vas y todo. Entonces, bueno, ese es uno. Por otro lado, bueno, va mi saludito para Laura Galván, que siempre está presente, siempre en cada video es aquí estoy, Cari, besitos. También tenemos a Violeta Isaacs por ahí, a Fabiola Dávalos, que bueno, tiene otro nombre, pero ella me ha dicho que se llama Fabiola. ¿Quién más está por aquí? Michelle Deaubigne, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella también de verdad un abrazo y un beso porque también siempre estás aquí bien presente y te lo agradezco mucho. Y Shuyin Durán también, que anda siempre por aquí, y Rebe Sainz. Entonces son las que más he visto que andan por aquí, muy activas siempre y comentando y todo. Bueno, ya a lo mejor habrá otras que de momento se me van, pero bueno, las vamos a ir las vamos a ir reseñando, bueno, dándoles saludos poco a poco. Y ya por otra parte, vamos a retomar un video que tenía yo pendiente por aquí, que son perfumitos que son especiales para recibir cumplidos y elogios. Yo subí esta encuesta hace como unos 20 días a comunidad y gracias a ustedes me la contestaron y ganó por un puntito en otras 4 preguntas que había por ahí, así que bueno, lo vamos a reseñar. Espero que les guste mucho. Mi nombre es Karina, te doy la bienvenida a Los Aromas de la Catrina y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que me des like, que le des clic a la campanita para que te lleguen más rápido mis notificaciones, que me busques como Los Aromas de la Catrina tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, vamos a darle comienzo a esta reseña. Comenzamos. Como les comentaba, vamos a reseñar perfumes que son especiales para recibir cumplidos y elogios, que lo traían por ahí muy presente. Y entonces vamos a empezar con 3 perfumes de Fraiche, va a ser uno de europeos y Sense. Así que vamos a comenzar con Amor Amor, que es una divinidad de perfume de Cacharel. Ya yo creo que va a ser un clásico, va pintando para hacerlo. Qué perfume tan más bonito. Este perfume les he de comentar y de confesar que yo lo usé cuando conocí a mi esposo y me gusta mucho. Es un cítrico, trae mucho cítrico en la salida, pero lo que es mágico de este perfume es que también se siente dulce, pero es un dulce como muy especial. Yo en su momento dije, uy, es lo más dulce que he usado en toda mi vida y bueno, no sabía en lo que iba a caer yo, ¿verdad? Bueno, es un perfume de Cacharel del 2003. Es un floral frutal muy lindo que yo creo que no hay persona que no lo conozca. Estos perfumes los saqué parte de algún sitio que vi de Vogue en internet, la revista, los, los recomienda como los perfumes con más elogios. Hay unos que vi de ahí y otros que yo fui sacando, que a mí me parecen que son perfumes para esto y que son muy lindos. Y bueno, Vogue lo recomienda y de verdad que sí es una divinidad. Tiene por ahí una salida muy cítrica que yo les había comentado. Pues creo que trae mandarina, naranja, no creo, la trae. Trae bergamota también por ahí. Trae grosellas negras y eso también yo creo que es lo que le da el giro a este perfume. Qué rico, qué rico. También trae rosa, trae chabacano. Y ese chabacano también está muy lindo. Trae jazmín, trae lirio de los valles, que ya saben que siempre equilibra muy bien los perfumes, ese lirio de los valles. Está muy lindo, de verdad. En la base pues trae vainilla, batonca, trae ámbar,
cedro de Virginia, almizcle, pero ese almizcle es bajo, ¿no? Yo no lo siento muy, muy potente, la verdad. Qué rico es, ¿eh? No, de verdad que es uno de los que no va a pasar de moda. Yo creo que mucha gente lo conoce y si no lo conoces, date la oportunidad de usarlo por lo menos una vez en tu vida, porque de verdad que es un gran, gran perfume de Cacharel. Y, y sí, sí es para recibir elogios. Yo le pregunté hace rato a mi esposo, le dije, oye, ¿te acuerdas? Me dice, ay, claro, claro que me acuerdo, se olía súper rico. Entonces, este pues, se los dejo por aquí. Este es de Fraiche. Yo he visto que acercan mucho lo de pues no sé si sea para ver realmente el perfume, pero bueno, pues aquí está y se los muestro. Es de Fraiche, por ahí les vamos a ir dejando las claves. Está muy lindo. Otro con el que vamos a seguir, este es 212 Sexy de Carolina Herrera. También este es un perfume distinto. Yo lo usé en su momento, ya también hace mucho tiempo. Y yo desde que lo usé la primera vez, yo dije, este perfume huele a fresa. Yo no sé qué piensen ustedes, díganme si es mi locura o son mis nervios, pero a mí este perfume me huele un poco como una fresa, como un poco almizclada. Es rico, pero sí es muy diferente. Yo ahorita esta vez que lo volví a usar, lo sentí como muy distinto a lo que he estado usando últimamente. Y es que trae por ahí un cítrico, pero ese almizcle yo creo que lo trae muy arriba, pero ya cuando seca ya se empieza a convertir en un poquitito más, pues como ambaroso, sandaloso, con un poco de profundidad. Pero en un principio yo lo siento bastante almizclado. Es un ámbar floral del 2004. En su salida pues trae pimienta rosa, mandarina y bergamota. Yo creo que la bergamota es lo que le da esa salida extraña. La pimienta rosa también está como muy muy presente desde un principio. Traiga algodón de azúcar en el corazón. Y yo la verdad es que yo no lo siento muy muy dulce, ni le percibo tanto ese algodón de azúcar. A lo mejor es lo que le da esa estela, como que yo siento que es como fresa. Pero pues a lo mejor yo creo que es eso. Trae gardenia, trae flores. La gardenia yo no la siento muy presente, yo más bien siento un toque floral, pues como de muchas flores, no una flor en específico, no, no, la verdad es que no la siento así. Trae rosa y trae algo que se llama pelargonio, es una flor, no sé qué tipo de flor sea, ni qué aroma tenga. Pero la rosa es que la verdad está muy muy baja, les digo que yo no siento una flor como tal, pero es muy lindo. También en el secado va cambiando mucho y tiene mucha evolución este perfume, aún con Fraiche. Es por aquí se los dejo. Y en la base pues trae vainilla, trae almizcle, que es lo que les comento. Yo lo siento muy almizcladito, trae sándalo, trae ámbar, trae caramelo, trae pachule, trae violeta también por ahí. Y sí se le siente un poquito en el secado. Seca muy distinto a cómo es la salida inicial. Es muy lindo y sí, yo creo que este también es otro que pinta para ser un gran clásico. Ya lleva mucho tiempo, es del 2004 y la gente lo sigue pidiendo y lo sigue usando. Y sí, son perfumes que te voltean a ver. Entonces, si tienen oportunidad, pues también chequenlo por ahí. Es muy lindo. Vámonos con otro. Este es Flower Bomb. También es de Fraiche, de Viktor and Rolf. Y es muy lindo también, de verdad. Este es un perfume que la salida, lo mágico de este perfume es que trae una salida como muy fresca, con muchas florecitas por ahí, pero al final a mí me queda un aroma un poquito dulce, medio pachuliento, pero es rico, siempre está como que jugando en esta frescura con el pachuli que está muy bien manejado en este perfume y no es un perfume que te rebase en el dulzor ni en el pachuli, pero causa muy buena impresión y la verdad es que sí es de memoria olfativa alta. Mucha gente lo percibe y lo huele y les gusta cómo hueles. Este trae té, trae bergamota y osmanto, es lo que les comento, que tiene una salida ahí muy fresca, muy rica. Trae en el corazón, pues trae orquídea, trae jazmín, trae rosa, trae fresia, trae flor de azar del naranjo, que yo no se lo siento mucho. Yo predominantemente siento mucho la fresia, lo hace muy rico. Yo siempre he dicho que la fresia le da como que un dulzor especial a los perfumes. La base es pachuli, almizcle y vainilla.
que es lo que ya les comentaba, que sí se convierte en un poquitito dulce pachuloso, pero no es un perfume hostigante ni para ti ni para los demás. A pesar de que es un perfume con mucha potencia de Viktor and Rolf, no se me hace un perfume muy arriba, ni que ese dulzor o ese pachuli tape todas las demás notas. No, está de verdad muy bien manejado y lo tienes que conocer, lo tienes que usar por lo menos una vez en tu vida. Entonces, si quieres, pues chequen este tipo de presentaciones que pues nos da oportunidad de checar este tipo de perfumes más a fondo y de poderlos usar, porque son perfumes que si no, solamente los percibes así usándolos, no solamente de una olida y ya. Entonces, hasta aquí terminamos con Fraiche. Vámonos con otro que este es un rey de perfume, es de perfumes europeos y les voy a decir por qué lo conseguí con ellos. Es Coco Mademoiselle de Chanel. Yo lo conseguí con ellos porque la verdad es que a mí en lo personal no me gusta ni cómo lo ha trabajado Fraiche ni otras casas. No he tenido la oportunidad de probarlo bien con otras, pero sí me han dicho, sabes que no, o sea, no queda tan bien, lo he leído, he visto en las reseñas, pero este de perfumes europeos yo había visto reseñas que sí lo reseñan muy bien y tienen razón. La verdad es que yo sí, he checado otro, el de Sense, que es Coco Mademoiselle Intense, y lo sentí de verdad muy arriba, pero seguramente sí es el perfume, y yo no estoy muy acostumbrada a este tipo de perfumes tan intensos en ciertas notas y que me sobrepasen. Aquí la verdad es que yo lo siento muy lindo, es un perfume cítrico de primera salida. Yo lo siento un poco como Gabriel, pero más revolucionado. Gabriel de Chanel. La salida tiene naranja, bergamota, mandarina, trae también flor de azar del naranjo, pero es un perfume totalmente distinto a otros perfumes que podamos haber conocido. Y con perfumes europeos la verdad es que se asemeja mucho al original. Yo sí lo perdí en una concentración normal porque no quería darle la oportunidad de ver qué tanto este perfume tan intenso, porque sé que es intenso, se manejaba en su concentración normal y me ha funcionado, está lindo. El corazón es rosa turca, jazmín, trae mimosa, ylang ylang. Y sí, la verdad es que siempre está jugando estas flores amarillas. Yo podría decir que de hecho es un perfume más amarillo que rosado. La rosa no la siento tan arriba, más bien siento más esas flores amarillitas y yo creo que es lo que le da la magia a este perfume. La base es pachuli, almizcle blanco, vainilla. La vainilla yo la siento baja, no es un perfume que me quede a mí muy dulce, la verdad es que no, lo siento con un dulzor bastante agradable y conservador, no está nada arriba, nada hostigante, está muy elegante de verdad, Este perfume es de presencia, para que te volteen a ver rico y digan, ay, qué mujer tan guapa que va por ahí. Ay, sí, bueno, yo así me imagino, ¿no? Vetiver, Ava Tonka y Opopanaco, no podía faltar no sé qué se hace, una raíz o una madera, no sé qué sea el opopanaco, pero está muy presente en perfumes de antaño, que les da mucha profundidad a los perfumes y sí lo logra, pero no es un perfume para nada aseñorado, no, es un perfume que te ayuda a distinguirte de los demás y que sí, yo sí creo que sí o sí roba elogios y cumplidos. Yo los traje con perfumes europeos, ya les comenté por qué y se los dejo por aquí. Y vámonos ahora con Essence, que son muy lindos también. Este es Insolence de Guerlain y de verdad qué perfume tan más lindo. Este es un floral frutal del 2006, perfume de violetas muy lindas, pero trae también por ahí una frambuesa, es un poquitito atalcado, yo lo siento, pero también está un poquitito cítrico en un principio. Trae frambuesa, bayas rojas, trae bergamota y limón. Es por eso que yo lo sentí un poquitito cítrico en la salida, pero esas violetas se van sintiendo desde que sale el perfume, De verdad es una lindura, una chulada de perfume este. Está muy primaveral también. Bueno, yo lo siento como para primavera, aunque alguna vez escuché por ahí que es muy potente y que es como para otoño invierno. Yo la verdad es que
Yo lo usaría ahorita como en esta instancia de primeros calores que están llegando, porque está un floral bastante lindo, bastante agradable. Y sí está para robar cumplidos, porque aparte yo creo que los perfumes de Guerlain son muy distintos y muy distintivos. Entonces, este perfume está de verdad bien, bien lindo. Trae en el corazón, pues trae violeta, trae rosa, trae flor de azar del naranjo. Pero lo que predominantemente yo le siento es esa violeta y esa frambuesa muy, muy linda, se conjuga muy bien. En la base trae iris, que es lo que lo hace talcado, que también ya les había comentado. Trae abatonca, resinas, que la verdad es que yo no lo siento muy, muy amaderado, no, Sí, termina con un poquitito de profundidad, pero no es tanto, no lo siento tanto así. Trae almizcle y trae sándalo también. Yo le siento un poquito más el almizcle, pero no está muy arriba tampoco. Lo equilibra perfecto. Es un perfume muy lindo y si tienen la oportunidad, Sens lo maneja por ahí y pues échenle un ojo. Son muy buenos perfumes. Todos estos yo considero que sí roban elogios y roban la atención de la gente. Y pues están también muy, muy lindos también ahorita para usarlos en primavera, verano también. Están muy versátiles. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, pues chéquenlos. Hasta aquí llegó mi reseña el día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, síganme, denle clic a la campanita, sus manitas arriba y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos, bye.